La empresa privada constituye el pilar de la actividad económica. Ella coordina, dirige y controla el proceso de producción y de la asignación de los factores productivos. Crea empleo, genera riqueza económica y social, impulsa las innovaciones, asume riesgos de inversión y amuebla el futuro. La empresa privada es el motor que posibilita el desarrollo de una comunidad y la supervivencia de la especie humana. La importancia de la empresa privada colombiana la perfila como locomotora que mueve la economía y más aporta al bienestar social, y que se empieza a frenar por cargar lastres pesados, sobreinversión, elevado endeudamiento, crecientes impuestos, inadecuadas prácticas financieras, ineficiente uso y asignación de capital, que sumado al alto costo del capital prestado, la pone en clara desventaja competitiva internacional y en una clara dependencia y esclavitud financiera. Las imperfecciones del mercado de capitales deriva en una aberrante exacción de recursos al sector financiero. Agregados los problemas y limitaciones institucionales y culturales, en suma, perfilan sobre la empresa privada un bajo nivel de supervivencia y una alta mortalidad. ¿Cómo puede esto afectar a los banqueros y proveedores de capital? ¿Este ritmo locomotriz se enfoca en algunas actividades y regiones? La inversión extranjera directa está moviendo la economía, lo que va acompañado de un obvio y consecuente traspaso de la propiedad de las mejores empresas privadas a manos de extranjeros. Invasión foránea que da un aparente impulso económico a costa de perder nuestra soberanía económica. ¿Qué significa perder la soberanía económica del país? ¿Qué repercusiones tiene esto para las empresas no absorbidas? ¿Podrán las empresas domésticas soportar este cambio y sujeción a prioridades extranjeras? ¿Qué papel juega la academia en identificar riesgos y beneficios de esta migración de valor? La vista macro obliga a utilizar el método científico para observar los eventos, describirlos, entenderlos, contextualizarlos, establecer relaciones e inferir a partir de los patrones observados. Para ello, revisamos brevemente las teorías económicas y gerenciales, los paradigmas dominantes contemporáneos y las fuerzas megatendencias globales que en conjunto condicionan el desarrollo del actor empresarial en el contexto nacional y en últimas nos ayudan a entender la dinámica de esos eventos de aparente impacto negativo de esa vista macroeconómica. Referimos a unas metodologías, un enfoque existencial al resultado y otro posicional como punto de arranque al futuro, y a unas bases de datos, principal y accesorias. Y a partir de los resultados obtenidos, los exponemos en una secuencia lógica. Un evento particular lo entendemos mejor si lo contextualizamos en marcos teórico-conceptuales que explican la evolución y funcionamiento de un sistema social y los elementos que dinamizan su desarrollo y resultados. Así, el desempeño de la empresa lo medimos en productividad, competitividad, crecimiento, apalancamiento, rentabilidad, generación de efectivo, y de ellos vemos unas imágenes llamativas, inquietantes, que nos llevan a cuestionar la eficacia de esa herramienta promotora del desarrollo económico y la creación de riqueza. Estas primeras vistas nos muestran que la empresa va mal, que hay amplias disparidades de comportamiento, unos grupos sobresalientes y otros mucho más grandes sumidos en complicados procesos degenerativos y entrópicos, lo que prende las alarmas. Al parecer, buena parte de ese buen o mal desempeño se relaciona con la visión de sus promotores y la sintonía a unas realidades mayores que permean la sociedad. En pleno siglo XXI hay operadores que aún no comprenden el paradigma de la productividad, rechazan la transparencia financiera, esquivan la sostenibilidad ambiental, ni tienen idea de otros requerimientos y condicionantes para funcionar y triunfar en una economía cambiante. Es como si la realidad empresarial colombiana riñera o fuera contravía de esos modelos aceptados universalmente. El mal desempeño económico, financiero y de mercados parece explicarse a la luz de esa desintonía o desalineación a esos paradigmas, y cómo estas debilidades van perfilando mercados hacia la concentración oligopólica. En cada remesón entran y salen empresas y se concentra la actividad y la propiedad, tanto de las actividades como a nivel regional.
Ampliamos la perspectiva observando los flujos de efectivo que ingresan a la empresa, se mueven dentro de ella y salen de ella a remunerar, tributar o diversificar las fuentes de ingresos a futuro. Esta útil herramienta, más confiable que los convencionales estados financieros, dan un vistazo más desnudo de la realidad que los maquillajes y sutilezas contables informados por los operadores. De ello podemos observar tres particulares eventos. Por un lado, un particular jineteo de los proveedores de préstamos que reciclan los fondos extraídos de las empresas colocándolos en ellas mismas, creando un peligroso círculo de dependencia y esclavitud. Por otro, y no menos inquietante, y tal vez en respuesta a esa esclavitud, el ordeño de las empresas, incluso de empresas que no generan para pagar dividendos, lo que las lleva a sobreendeudarse para satisfacer las expectativas de los accionistas. Ambos las culmina a un círculo vicioso en que las empresas limitan sus inversiones y frenan su crecimiento, las hace ceder el control a los acreedores, lo que desestimula la innovación y agresividad competitiva y las va convirtiendo en empresas cascarón, con una fachada contablemente sólida, pero por dentro vacías de pasión, con graves debilidades estructurales y elevadas inversiones obsoletas. Y ello se patenta al utilizar la generación de efectivo como medida para determinar el valor de las empresas. Utilizando las metodologías aceptadas universalmente, observamos que dichos flujos no alcanzan a retornar los fondos a sus apostadores ni a recuperar las inversiones dispuestas, que los tiempos de recuperación son demasiado largos, lo que contrasta con una exigencia de rápida recuperación impuesta por la innovación tecnológica y la creciente rivalidad competitiva. Un operador que tarda mucho en recuperar los fondos para reponer la inversión productiva va quedando por fuera de la lucha competitiva. Al comparar la magnitud de esos flujos frente a la inversión inicial y la actual, encontramos unos ratios de cobertura insuficientes, más atribuible a la elevada inversión patrimonial, lo que puede insinuar una sobreinversión de capital, como lo muestra la vista macro, y una perversa práctica de inflar el capital mediante plusvalías y valorizaciones. Así que a la baja generación efectiva a los largos periodos de recuperación le sumamos la insana práctica de aparentar solidez patrimonial, lo que nos lleva a pensar que las empresas colombianas no son valiosas, esto en plata blanca, que son baratas. Esta es una visión general. ¿Qué tantas empresas están en esta situación? ¿Qué actividades económicas son más vulnerables a esta epidemia de bajos retornos y largos tiempos de recuperación? ¿Por qué unas regiones perfilan un marco más proclive y positivo y por tanto sus empresas son más valiosas que las de otras regiones? ¿Qué factores influyen en esa capacidad de generar valor? ¿Significa esto de las empresas baratas que un extranjero puede aprovechar esas ofertas? ¿O que por el contrario los ahuyentemos? A esta vista valorativa le agregamos otra quizás más preocupante: la salud financiera de la empresa. Como parece lógico de esta secuencia de decadente productividad, una competitividad vía valor agregado que se estanca, un peligroso apalancamiento que esclaviza, succiona fondos y envía al cementerio a las empresas, sumado a unos desiguales crecimientos, deriva a un frágil estado de salud, fragilidad que se viene acentuando a lo largo del tiempo, no obstante a transitar por una coyuntura favorable. La mala salud observada en unos momentos de tiempo se patenta en una mortalidad años después. Solo una de cada 10 logra sobrevivir y elevarse, las demás desaparecen, arrastrando con ellas pérdidas económicas, daño social y mental, desgaste vital y miseria. Es lo que nos cuenta la historia. La foto actual nos muestra miles de empresas en la zona de mala salud, lo que perfila que en los próximos 2 o 3 años parte de ellas desaparecerán, que además del efecto dañino dominó a todos sus asociados, potenciará oportunidades a otros operadores que llenarán esos vacíos y sacarán rápidamente del mercado a esas fichas rojas. ¿Qué actividades muestran empresas donde la sintomatología enfermiza es más aguda? Este cuadro enfermizo es más frecuente en empresas nuevas que en las antiguas, en las pequeñas que en las grandes. Aunque pareciera lógica la respuesta, ¿qué tan obvia es nuestra realidad colombiana? ¿Qué no hicieron las enfermas para evitar la desaparición? ¿Por qué esa falta de inacción y terapias correctivas y recuperativas? ¿De cuánto dinero estamos hablando en términos de vacíos de mercado, de deudas en pagas y de capital accionario destruido? ¿En qué actividades? ¿En qué regiones?
Este diagnóstico de pobre desempeño, círculo vicioso de saqueo, bajo valor económico de las empresas, delicada salud financiera, baja confianza inversora, tendenciosa concentración oligopólica y alta mortalidad, tensiona las relaciones entre las partes interesadas, lo que insinúa una rapiña depredadora de la que muchos saldrán mal librados y pocos, en realidad muy pocos, sacarán provecho. Aproximadamente la cuarta parte del mercado doméstico se va a mover en el próximo lustro. Va a cambiar quien lo atienda, lo que significa amenazas para muchos y oportunidades para pocos. Y en medio de esta turbulencia, la financiación vía préstamos está en el centro de la tormenta. Unos bancos, menguada su posición dominante, verán correr por sus balances más cartera morosa e incobrable, lo que hará caer más su posición y participación y sus beneficios. Unos proveedores informales no convencionales, algunos de ellos blanqueando capital de actividad del narcotráfico para quienes la tasa de rentabilidad no es lo importante, estarán atentos a estos movimientos. En otro lado, unas familias que acumulando el fruto de años de trabajo intentan compensar las bajas tasas que les remuneran los bancos y la institucionalidad, incursionan en la financiación empresarial exponiéndose a los inclementes riesgos con pocas herramientas y conocimientos. Algunas familias, conscientes de los cambios por su envejecimiento, el problema de la sostenibilidad pensional y las remesas extranjeras de sus hijos, se obligan a enfrentar ese tema de las inversiones profesionales de forma profesional y con profesionales de riesgo y la inversión. Así que el tema de la inversión empresarial vía bursátil o vía directa salta a un primer plano. La vinculación directa entre proveedor y demandante a tasas más sensatas, eliminando el intermediario bancario, hará un reparto más justo de los excedentes de la actividad empresarial, lo que hará que para el uno sea menos costoso y para el otro más rentable. Esto sucede cuando las empresas están bien gestionadas y aplican las estrategias adecuadas a su mercado. Cuando no suceden estas condiciones, los riesgos para la parte inversora serán mayores y para los tomadores de fondos es más riesgoso y, creo, más peligroso. Se podrán quedar sin el perro y sin la changa. Las vistas muestran que los flujos operacionales sin el trasvase a los bancos genera fondos suficientemente atractivos en rentabilidad. Sustituyendo deuda bancaria a tasas fijas por recursos a tasas variables, al resultado se quita y elimina esa espada de Damocles sobre los empresarios y los predispone a ser más eficientes, profesionales y transparentes en la gestión de sus empresas. Lo que nos pone en un nuevo evento dialéctico. ¿Los que están reciclando y jineteando se dejarán sacar fácilmente? No lo creo. Apelarán a la institucionalidad legal y a la represión gubernamental para cerrar paso a los nuevos proveedores de capital. ¿Estarán los empresarios dispuestos a dar ese salto cuántico? Sin lugar a dudas dirán que sí. ¿Quién no? Menos costos, mayores ganancias. Pero ¿estarán genuinamente inclinados a ser mejores gerentes, más transparentes y a compartir el control de sus fincas? ¿Qué tan dispuesta estará la academia a dar soporte logístico cognitivo a estos empresarios para promover esta cultura inversora? Eso significa salir de sus atriles de cristal al árido y brutal terreno de batalla, salir de su zona de confort a enseñarles finanzas e inversiones a unos emproblemados y prejuiciosos empresarios en la provincia, en el campo, en medio del zancudero y el olor a mierda. Y no me vengan con el cuento de la enseñanza virtual, eso no funciona para las inversiones. La financiación vía deuda ya no es útil, sobre todo en entornos variables y cambiantes. El fondeo vía capital se perfila como la opción válida que responde al particular tránsito temporal. Ello dibuja serios retos, algunos riesgos y muchos compromisos por parte de los interesados a entender y sintonizar a las necesidades cambiantes y variables de las empresas y del mercado. Especialmente a los empresarios a desarrollar capacidades, competencias, modelos de negocios, una ética más profesional y transparente y a establecer una red de contactos estratégicos. Quien comprenda esta vía, concientice y esté dispuesto a aprovechar los beneficios y compartir los riesgos que ella conlleva,
se pondrá en mejor posición de hacer los ajustes necesarios para hacerse atractivo a los inversionistas. Quien se obstine en seguir en el pasado, en rechazar esta alternativa, demorará su modernización y hará su tránsito al futuro más difícil, un camino más duro y desgastante. Comprender ahora esto de la inversión de capital abrirá su mente a una supervivencia más probable, tenderá redes y conexiones a promotores e inversores, se adelantará a otros en el juego competitivo. Quien no, o se retarde, tardará en llegar a ocupar una silla destacada en las guerras competitivas. Y como de competencia se trata y hay perfilado un panorama más abierto a nuevos inversores domésticos o extranjeros, es clave emprender acciones dirigidas y enfocadas, trazar estrategias que respondan a las exigencias externas y a las capacidades internas para la movilización y despliegue de recursos en las guerras del mercado globales que acechan tentáculos en nuestro patio y de la cual no podemos excusar la invitación a participar. Quien no sepa de estrategia seguirá dando batazos de ciego y expondrá su capital, sus posesiones y posiciones al arbitrio de las fuerzas del azar y los poderes dominantes. Quien entienda y aplique estrategias eficaces estará en mejor posición de adaptarse al entorno, de sintonizar a esas fuerzas globales y paradigmas contemporáneos y, por qué no, a doblegar las fuerzas del destino y poner de su lado los vientos del cambio. Dado que el asunto de la inversión primará en la financiación y que las estrategias jugarán el papel central en la supervivencia futura, vamos a dar unas breves perspectivas sobre estos temas. Como a lo largo del estudio se filtraron incontables inquietudes sobre las prácticas de gestión y financiación que lo cuantitativo no pudo dilucidar plenamente, nos obliga a profundizar aspectos cualitativos y subjetividades personales a desarrollar en la segunda parte, al que agregaremos algunos capítulos sobre el futuro. ¿Por qué y para qué tendrían que informarse de esto los empresarios, inversionistas y la academia? ¿Para qué le sirve esto al empresario? ¿Qué aspecto puede servirle para mejorar su actuación y desempeño? Esto es lo que queremos mostrarle. Partimos de la asunción de los nocivos efectos del endeudamiento, validamos algunas asunciones y descubrimos nuevas realidades no tan evidentes ni tan comunes a todos. Nos impregnó la pasión por las inversiones y la estrategia y nos proponemos promover esta práctica, esa filosofía y difundirla a todas las empresas y regiones del país. Es una tarea ardua, ya la iniciamos, ya estamos tejiendo conexiones y lo invitamos a conectarnos. Bueno, primero a que vea la película. Hasta la próxima. Gracias.